Seguimos adelante aquí en Entre Líneas. Bueno, lo decía Daniel en el arranque. Daniel, bueno, el diario El Observador informó en las últimas horas que la justicia de lo contencioso administrativo obligó finalmente al Ministerio de Industria a informar sobre el alcance del proyecto Alaterí después de una serie de planteos de confidencialidad que se había realizado por parte del propio Secretaría de Estado, ¿no? Exactamente. Sí, es un tema que hemos venido siguiendo, el de Alaterí en Entre Líneas, y también lo que es la demanda de información de parte de las organizaciones sociales que están opuestas al proyecto, pero que además tienen sus fundamentos y que han buscado a través de la justicia y la ley de acceso a la información pública los datos que se entiende no está dando a conocer ni la empresa ni el gobierno con respecto al proyecto minero. Bueno, fue el juez Alejandro Martínez, de segundo turno de lo contencioso administrativo, quien ordenó al gobierno entregar toda la información. En este caso, el periodista Víctor Baqueta, de la organización Uruguay Libre, fue quien interpuso este recurso. Y ya había un fallo que determinaba entregar la información, inclusive fue ratificado por un tribunal de apelaciones. ¿Qué pasa? Bueno, llega un sobre lacrado al juez con información del ministerio y a partir de ahí se desata un nuevo capítulo de esta historia. Un planteo que había hecho el Ministerio, Alaterí y también, bueno, otras firmas vinculadas al proyecto, ¿no? Sobre el mantener la confidencialidad del material. Exactamente. Hacemos un poquito la historia. Como decíamos, Baqueta presenta el recurso de acceso a la información pública. La ley prevé que el organismo del Estado que es consultado pueda reservar información en carácter confidencial por determinadas condiciones que la ley pide, y obviamente que hay la instancia judicial abierta para hacer justamente el reclamo en caso que no se conforme a las partes. Bueno, todo esto llegó, como decíamos, hasta el Tribunal de Apelaciones, porque se le dio la razón a Baqueta en primera instancia. El Tribunal de Apelaciones ratificó esto en diciembre ya del año pasado, y ahora vuelve al juzgado de lo contencioso administrativo, y hace unos días se conoció definitivamente la decisión del juez de que se dé la información y que no hay elementos para mantener la confidencialidad. ¿Y qué es lo que dice concretamente el doctor Martínez? Bueno, si uno hace el seguimiento del expediente a través de las plataformas del Poder Judicial, lo último que se ve, que es del día 7 de septiembre de este año, bueno, Carlos Rosselló, representante del Ministerio de Industria, Energía y Minería, se presenta ante la sede con un sobre cerrado parcialmente lacrado. Llama la atención esto, pero lo vamos a desarrollar. Con la leyenda documentación reservada, y le transfiere a la sede la responsabilidad de custodiar esta información reservada, alegando que se daba cumplido con esto la intimación de presentar el informe. Pero además también se presentó un representante de Alaterí, Ravinder Saraogui, quien también fue en nombre de otras 7 firmas que son parte del proyecto minero, pidiendo que se mantuviera la reserva del expediente, alegando que se viola el secreto industrial y comercial de la minera, y también pidió revisar la información que estaba contenida en ese sobre, para controlar si había justamente documentación protegida por el secreto y saber si estaba separado lo que el ministerio, entendían ellos, tenía que aportar y que no. Y por lo que pudiste averiguar, el juez realiza varias críticas al procedimiento, ¿no? Sí, eso consta en el fallo de Martínez, está allí en la documentación. Primero habla de este sobre parcialmente lacrado cuya documentación desconoce. Por lo que dice, mal puede alegar el ministerio que está cumpliendo el fallo cuando se da un documento en esas condiciones. Y además se ignora justamente, y esto lo repite varias veces, que tiene ese sobre cerrado parcialmente lacrado. Además, el juez establece que el acceso a la información pública es un derecho humano fundamental y en este caso, referido a cuestiones ambientales, es de notorio interés general, claro. Entendiendo que la administración estuvo mezclando información de notorio interés ambiental para la población con cuestiones comerciales e industriales. Hay una parte que sin duda para los expertos en derecho puede ser interesante, porque estas cosas, más allá de que no hay jurisprudencia en Uruguay, bueno, obviamente sientan un antecedente sobre cómo un juez está enfocando el tema del derecho ambiental y el acceso a la información. ¿Y qué plantea el magisterio con respecto justamente a la declaratoria de reserva? Bueno, franco rechazo, dice la letra, porque es improcedente que se declare reserva en un proceso de acceso a información pública donde ya hay resolución judicial. Repetimos, esto fue en su momento resuelto por el Tribunal de Contencioso Administrativo y también ratificado por un Tribunal de Apelaciones. Hay sentencia firme, hay una resolución que tiene que cumplirse. Y además no corresponde a la sede clasificar la información como se pide, sino que tiene que hacer cumplir una sentencia. Y además se rechaza por improcedente el pedido de las empresas que, recordemos, como dijimos hace instantes, pidieron revisar esa documentación para ver qué era lo que el Ministerio estaba aportando, porque, de acuerdo al magistrado, no hay legitimidad para hacer este planteo, así que se rechaza de plano esta posibilidad. ¿Y qué pasos siguen ahora? Bueno, hasta el viernes hay plazo para que el Ministerio apele
esta última decisión. De acuerdo a Martín Prats, abogado que está con la organización, no hay mayor fundamento para una apelación, esto se lo dijo el observador. Conversando con Víctor Baqueta, bueno, él desconoce, en función de estos plazos, cuándo puede ser que acceda a la información, pero es un hecho que para él esto ya es una base y una confirmación del que el planteo de que la información tiene que hacerse pública está claramente establecido. Pero además le llama mucho la atención, nos dijo Baqueta, la aparición de un sobre parcialmente lacrado, Claro. es decir, ¿dónde están las garantías de que esa información no se estuvo tocando, nadie la vio, quién la vio? Es decir, en definitiva, es un elemento que le preocupa por cómo se ha procedido en este caso. Lo que se quiere saber es, en definitiva, entre otras cosas, existen las auditorías independientes para establecer el impacto real del proyecto Aratirí, ¿no? Exactamente, la información de Aratirí que brinda la empresa está publicada en internet hace tiempo, pero obviamente quienes han investigado este tema dicen que faltan elementos. Y entre otros temas, ¿qué se puede esperar de esta información que ha sido reservada hasta ahora? Bueno, por ejemplo, conocer el tamaño real de los yacimientos de hierro ahí en la zona de Valentines. Se sospecha que hay una intención de inflar las cifras de cuánto hierro hay, porque es parte de la estrategia, entienden desde Uruguay Libre, de Aratirí de bueno, agrandar la escala de este proyecto, porque la intención de la empresa siempre fue conseguir el contrato con el gobierno uruguayo y posteriormente vender a otra minera justamente los derechos de explotación del hierro. En parte una estrategia especulativa, como decíamos. No hay, según Baqueta hasta ahora, indicios de que haya alguna certificación independiente sobre justamente este tema. Si uno va al proyecto Aratirí, a lo que informa la propia minera, el proyecto Valentines tiene yacimientos para 18 millones de toneladas anuales, estimado en 15 a 20 años de explotación. O sea que por ahí entonces están las cifras que uno dice, pero hay dudas de la contraparte, digamos, sobre la certidumbre de esto y si hay algún estudio independiente para certificar cuánto hierro hay en definitiva en este yacimiento. Y a todo esto el gobierno ha prorrogado, ¿no?, el plazo para resolver si le otorga o no a Aratirí el proyecto. Claro, recordemos que de acuerdo a los plazos de la Ley de Minería de Gran Porte, que es la que regula el proyecto Aratirí, en función de las dimensiones del mismo, bueno, había un plazo que estaba venciendo y que el gobierno prorrogó. ¿Para qué? Para estudiar si se concede definitivamente el contrato de esta minera o, una vez vencido, que va a ser en diciembre, se pone el proyecto al interés de alguna otra empresa o el propio Estado lo asume en función de sus intereses. Esto de acuerdo a los parámetros de la Ley de Minería de Gran Porte. ¿Qué es lo que está faltando? Lo que falta hace mucho tiempo, las garantías económicas para solventar este proyecto y además quedan aspectos de los estudios de impacto ambiental de todo el proyecto, recordemos, no solamente la explotación, sino el mineroducto, una serie de detalles que tienen que ver con esta idea de Aratirí que cada vez está más fría y recordemos, otra cosa que hemos manejado siempre en Entre Líneas cuando seguimos este tema, que el mercado internacional del hierro marca también los vaivenes del precio de este producto y obviamente la capacidad del interés que hay de las empresas de trabajar o no sobre este tipo de yacimientos. Bien, gracias Daniel. Le doy paso rapidito ahora a Daniel Tegaldo. Bien, gracias Alfredo, y como habíamos prometido, vamos a estar hablando con el economista Juan Manuel Rodríguez del Instituto de Relaciones Laborales de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica respecto a la situación de conflictividad que ustedes habitualmente miden, pero particularmente este agosto ha mostrado algunas particularidades, algunos elementos que han llamado la atención. Por ejemplo, que es el mes de mayor conflictividad de los últimos 20 años. Buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Encantado, mayor gusto. ¿Cuáles son las conclusiones que sacan ustedes en el análisis y la lectura del estudio que realizan? Bueno, no son cosas totalmente nuevas, ¿no? En definitiva, si uno habitualmente no lo hacen todo, pero sí nosotros lo hacemos. Vemos lo que venimos, todos los informes que hemos hecho este año, era previsible que cuando comenzara la negociación efectiva en el sector privado y además la discusión del presupuesto, la conflictividad iba a elevarse muchísimo. Esto era previsible por cómo las partes se fueron ubicando en los meses anteriores. ¿Estos son muchos paros preventivos? Es decir, la existencia de muchos paros esto preventivos. Ya no. Los paros preventivos es una innovación de este año de parte del movimiento sindical. Ocurrieron antes que comenzaran todas las negociaciones. Por eso le hemos puesto preventivos. O sea, junio y julio. Y antes. Y antes incluso. Los conflictos en la educación empezaron en abril. Es decir,
asume el gobierno en marzo y en abril hay paros. Por eso digo, ¿por qué son preventivos? Porque, digamos, normalmente el movimiento sindical hace medidas, particularmente en las instancias de negociación, porque la medida es una forma de presionar a lograr resultados mejores. Se entiende que normalmente, antes de llegar a un paro general, hay otras medidas previas, de sensibilización, de discusión, asambleas. Bueno, la particularidad es que ya hace una cantidad de años las movilizaciones comienzan con paros. Pero la particularidad que hay este año es que los paros son antes que comience a discutirse. Con el argumento, algunos argumentos. El principal probablemente es la expectativa de que el ofrecimiento que iba a hacer el gobierno iba a ser negativo para los trabajadores. Es decir, no iba a atender, a contemplar las demandas. Pero aún sin saberlo. Aún sin saberlo, exactamente. Esto es lo nuevo. Aún sin saberlo, es previendo. ¿Previendo por qué? Porque esta previsión tiene algún fundamento. Bueno, el fundamento es que el gobierno ha dicho lo que dice todo el mundo, ¿no? El dinamismo de los años anteriores se enlenteció. Esto no significa crisis, pero significa que los ingresos van a crecer menos. Van a crecer, pero menos. Esto significa que si antes se distribuyó X, ese ritmo de distribución va a ser difícil de financiar en el ritmo. Se puede financiar alguna distribución, pero no el mismo ritmo. Bueno, el gobierno planteó esto y, digamos, esto no lo dice solo el gobierno, ¿no? Lo dice prácticamente todo el mundo. Por otro lado, las cifras son muy claras. Las tasas de crecimiento del producto en distintos sectores son muy inferiores a los años anteriores. Ya se notan impactos en el empleo. El seguro de paro ha crecido, si no me equivoco, una cifra cercana al 20%. Sí. O sea que hay todos los síntomas de que efectivamente se está lenteciendo. Claro, y cuando uno mira lo que es el informe de agosto, se ve claramente que la educación, haciendo el análisis sectorial, la educación lleva la principal explicación de lo que ha sido las movilizaciones, ¿no? Históricamente hay dos grandes sectores que son los que, digamos, contribuyen más a la conflictividad en discusión presupuestal, que son la salud y la educación. Esto pasa todos los años que se elaboró un presupuesto. En este caso, claramente la salud fue opacada por el conflicto en la educación, lo cual no quiere decir que no haya conflicto en la salud. Más, el conflicto, a medida que cayó la importancia del conflicto en la educación, retomó. Y bueno, esta semana hay paros en la salud y todo indica que la semana siguiente van a seguir, tanto de funcionarios como de médicos. Pero claramente la educación, que es un sector privilegiado en toda la estrategia gubernamental, digamos, tomó un peso en el conjunto muy importante porque fue el que comenzó antes y que tomó medidas más importantes, incluso más importantes que la salud. Claro. Rodríguez, cuando tomaron lo que fue la conflictividad de agosto y la compararon con periodos presupuestales anteriores, ¿les llamó la atención el dato? ¿Se sorprendieron? Bueno, claro, sí. Nos llamó la atención de que solamente hay un poquito mayor, pero a niveles muy similares a la de 1995, que es primer año del gobierno, digamos, en aquel entonces el segundo gobierno de Sanguinetti, un contexto donde ya prácticamente no había negociación en el sector privado, porque los consejos de salario dejaron de convocarse después del 91. Y este es un año, bueno, de la discusión presupuestal. Hay una conflictividad que tiene que ver con ese presupuesto, que fue importante, menor que la de este año.
Claro, escenarios distintos, aquel año del 95 a este. Exacto, totalmente, ¿no? Un periodo de crisis sindical total. ¿Y se podía esperar una movilización tan importante del movimiento sindical en un gobierno del Frente Amplio? Hay una serie de cosas que probablemente ahora empecemos a estudiar un poco, porque hay una paradoja, ¿no? No hay ningún otro periodo en la historia en donde el trabajador tenga tanta protección, el sindicalista tenga tanta protección, lo cual estos son por los cambios legales que se dieron sobre todo en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, en donde se dictaron una serie de normas protectoras, aparte de ley de negociación colectiva en el sector público y privado. Todas cosas novedosas que no existían, ¿no? Sin duda, cuando un sindicalista que está agremiado, ¿no? O sea, un sindicalista o que comienza a ser sindicalista, para despedirlo es complicado, porque hay que, digamos, uno puede decir, si se formó el sindicato y alguien hecho un sindicalista, puede decir que es una represión sindical. Si es una represión sindical, lo tiene que retomar. Nunca en la historia pasó esto. En la historia lo que ocurrió es que cuando había una represión sindical que se demostraba, el empresario tenía que pagar lo que se llama un despido abusivo, porque era un despido por represión. Pero el trabajador queda despedido. Esto cambió en el año 2005, por primera vez en la historia. Obviamente que este es un elemento que cualquiera puede comprender, de que contribuye a la consolidación y a la ampliación del movimiento sindical. No lo explica totalmente, porque si los sindicatos no hicieran algo por reorganizarse, por crear afiliados, no lo harían. Pero el marco legal es relevante en esto. Entonces uno tiene, este periodo del Frente Amplio tiene un crecimiento de los salarios muy importante, un crecimiento del empleo muy importante, pese al acercamiento, al aumento de lo que se llama la tasa de actividad, o sea, el acercamiento de trabajadores al trabajo, un fortalecimiento del movimiento sindical. Uno podría decir, bueno, el movimiento sindical podría decir, yo me siento bastante contemplado con este gobierno, ¿no? No parecen, en los números no parecen. Y en los números se nota que estamos en la conflictividad más alta desde que tenemos cifras. Tal vez esa fortaleza del movimiento Esta es una sindical paradoja, y esa fortaleza del movimiento sindical actual y esas normativas que se introdujeron hace algunos años, tal vez expliquen un poco esto. Sin duda, el movimiento sindical hoy es más fuerte que antes, es más grande y es más fuerte, las dos cosas, y tiene más protección, porque esa protección que la tuvo a partir del 2005 sigue hoy. ¿Y para qué sigue? Para toda la actividad sindical. Rodríguez, con lo cual, sin duda, tiene que ver con lo que es la gestión del Frente Amplio. Claro, y mucho de esta conflictividad estuvo centrada en el sector público, pero también el sector privado ha mostrado algunas situaciones. Claro. ¿Qué se puede esperar a medida que avancen los consejos de salarios Mi en el impresión, sector privado? El sector privado, bueno, no lo tengo acá, pero la amplia mayoría es, fíjate, la educación es el 66%, la salud el 11% y otra administración pública 13%, o sea que lo que queda para el sector privado es muy poco. Ahora, mi impresión es que esto va a crecer. ¿Por qué va a crecer? Porque recién ahora están funcionando los consejos de salarios. Con lo cual, aunque las pautas tienen ya algún tiempo, recién ahora se está comenzando efectivamente la negociación. Lo que pasa es que la movilización por presupuesto va a seguir hasta que termine la discusión parlamentaria. Claro. Esto significa por lo menos Octubre. fin de octubre. Paralelamente yo creo que va a ir creciendo la movilización del sector público. No sé si compensará totalmente lo que la pública que se va a mantener, pero en menor nivel probablemente. No sé si la compensará el privado, habrá que ver. Probablemente, si no se flexibiliza la pauta en términos de resolución,
probablemente los delegados del Ministerio de Trabajo sean más flexibles y, por ejemplo, acepten que los correctivos sean anuales, que haya eventualmente algún crecimiento asegurado, pero eso habrá que verlo. Todavía hoy no hay ninguna resolución. Vamos a tener seguramente, a la luz de lo que ha dicho, vamos a tener oportunidad de seguir conversando, Rodríguez. Muy amable. Encantado, encantado. Alfredo, seguís por allí. Hacemos ahora la última pausa, tras la misma hacemos el cierre de Entre Líneas y nos esperan unos segundos nada más.